El usuario de TikTok que ves en pantalla es de una joven la cual sube contenido sobre su vida diaria y de la que anteriormente ya hemos compartido un video cuando se encontraba viendo la película El Exorcista con su novio, quien captó algo escalofriante en ese momento. It's not even scary. It's scary. It's not. You killed your mother! You killed your mother! You killed... Se observa cómo el muñeco se mueve por sí solo, generando todo tipo de comentarios sobre esto. Sin embargo, en otra ocasión, volvería a captar algo inquietante. We do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. But I find this a very peaceful, restful place. I've walked in here a few times. I've been here about a week. Yeah. So I don't know. Maybe I need some sage because the scary clown is kind of scary, and I'd rather not have that happen again. So any tips and advice would be great. Thank you. ¿Lo viste? Se ve como una figura oscura pasa detrás de una de las tumbas del cementerio. Sin embargo, la joven parece no percatarse de ello. ¿Y tú, crees que esto sea evidencia de algo paranormal? ¿O tiene alguna explicación lógica? Tú decides. La cuenta Rosemary Lincoln de TikTok es una mujer la cual comparte su emprendimiento en la plataforma, pero un video en cuestión publicado, en el cual su pareja fue a averiguar un extraño sonido proveniente de la cocina, captaría algo inquietante. I heard something in the kitchen again. Yeah. Looks like the cup ghost is out and about again. What is it with these freaking cups? What? Oh shit. Why didn't you see that? At 662-671-8688 for more information. Thanks everybody for helping our local kids. There's power in caring. Power in community. This is getting ridiculous. Citizens National Bank. Se observa cómo un par de tazas se balancean inexplicablemente, pero además, la puerta del gabinete se abre por sí sola. El esposo, aterrado, sale inmediatamente de la cocina, pero al volver, las tazas siguen moviéndose de la misma manera. Y para mala suerte, esta casa ha sido recientemente comprada, por lo que sospechan que algún pasado oculto puede haber tenido la propiedad. ¿Y tú, crees que esto sea manifestación de actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal Investigación Paranormal, Omar Ghost TV, en esta ocasión, se adentra a una casa donde se dice habita el espíritu de una mujer, la cual ha sido avistada por diversos vecinos de la zona, quienes también cuentan escalofriantes eventos en este lugar. Entonces, poco después de haber iniciado la investigación, Omar empezaría a captar algo escalofriante. You know, I never went in here last time. What a really nice... Whoa! What a nice bathroom! Look at that tile work. Dang! Holy shit, my camera got blurry and everything. Who did that? Maybe I accidentally stepped on that rocking chair. Because I did come close to it when I was talking about... What was that?
was talking about. Jody sitting in it. That's the peacock room right there. Oh, shit. Apenas comenzando, se puede ver una mecedora moverse por sí sola. Omar trata de encontrar alguna explicación lógica, pero no encuentra nada que pudiera ocasionar esto. Sin embargo, poco después, parece captarse una voz, a pesar que se encontraba completamente solo. Luego, trataría de contactarse con el dueño de la casa a través de su dispositivo, y esto fue lo que pasó. Should we do a spirit box here? Listen. Who's knocking? Okay, I think that may be rain. Okay. Yeah, it is rain. There's no... That curtain's moving too. Are you here with me? You don't have to be shy. I'm gonna turn my spirit box on. You just let me know if you want to communicate with me. Cuando intentaba comunicarse, escucha un extraño golpe, luego de inexplicables sonidos. Incluso se ve como la puerta se cierra delante de él. A pesar de lo captado, decide volver a contactarse a través de su caja de espíritus, con lo que sea que haya en la casa. Atentos. Are you upset that I'm here? I am. Get going. Doorknob. It said doorknob. Come show yourself. Oh. It's still going off. Look at that. I don't know why this sink keeps coming on. Múltiples respuestas escalofriantes parecen indicar que está teniendo una comunicación con algo o alguien en la propiedad. Luego, decide regresar al primer piso de la casa, donde volvería a captar algo escalofriante. There any spirits that want to communicate with me through the mirror? Am I the only one that believes in parallel universes? Let me know in the comments. Oh, shit. Oh.
Oh, look at the door. Look at the door. Look at the door. Did you want me to have a seat? Wait a minute. Do you want me to sit here? Omar capta una puerta moviéndose sin razón alguna, además de una silla que de la misma manera parece moverse inexplicablemente. Con todo lo captado, Omar decide concluir la investigación en la casa, donde parece confirmar que los testimonios de los locales eran reales. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este lugar? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla es un cantante de ópera. Sin embargo, en su vida privada es testigo de constante actividad paranormal en su casa desde hace un par de años. Una de las cosas que empezaban a ocurrir con frecuencia últimamente era despertarse sobresaltado a mitad de la noche por extraños golpes provenientes del armario, que, a pesar de ir a investigar, no encontraba a nadie, por lo que decide grabar este incidente con su móvil. Atentos. Come on. You just stopping? Do it again, you fucker. Wait, you got no more now? You don't want to fucking do it anymore? Jesus! Fucking damn it, what the fuck was that? Oh. Oh shit. Fuck. Well, that's a new one. Luego de que Dominic se despertara nuevamente sobresaltado por los golpes, va a revisar, pero como siempre, no hay nada ni nadie en el armario. Sin embargo, un cuadro es aventado por los aires, rompiendo el vidrio del mismo. Hasta el momento, no ha encontrado explicación alguna para lo que sucede en su casa. ¿Y tú, qué harías en la situación de él? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Carter, solo tiene unos cuantos videos en su cuenta. Sin embargo, dice haber estado experimentando algunas extrañas ocurrencias en la propiedad, motivo por el cual comparte los videos con su audiencia. Dude, what the fuck? Who's there? Cuando se encontraba grabando, se puede ver una silla moverse ligeramente por sí sola, además de escucharse claramente el piano, como si alguien estuviera tocando las teclas, pero no había nadie. Incluso cuando se encontraba fuera de la propiedad, se puede ver como si alguien estuviera manipulando las luces dentro de la casa. Entonces, ¿podrá ser esto real evidencia paranormal?
¿Qué harías tú en el lugar de él? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de Reddit que ves en pantalla recientemente se había mudado a casa de sus padres mientras ellos iban de campamento por unos días, pero durante el tiempo que estaba ahí, no imaginó empezar a experimentar escalofriantes experiencias en la propiedad que fueron captadas por la cámara de seguridad. Atentos. Se puede ver una sombra oscura recorrer las habitaciones de la casa. El joven no encuentra explicación alguna para lo captado y solo espera que regresen sus padres para poder preguntarle si esto es algo eventual. ¿Y tú, te quedarías a vivir en una casa como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Bendito Bastardos, en esta ocasión, continúa con su exploración en la cárcel, la cual se pudo captar mucha actividad. Ahora decide realizar una sesión con el Spirit Box y ocurrirían extrañas cosas. Vale. Pues voy a realizar una sesión de Speedy. He colocado 2 cámaras aquí en esta sala principal y he colocado otra en una sillita de una de las celdas de aquel pasillo, apuntando hacia el REM porque lo he puesto en mitad del pasillo por si captase algo. Y vamos a ver, ¿no? Buenas noches a las energías. Buenas noches a las energías que habiten en este lugar. Guau, ¿eh? Ojo el K2, ¿eh? Hay entidades en este lugar que en vida hayan estado encerrados en esta cárcel. ¿Ha habido mucho sufrimiento en este lugar? Un montón. Increíble, ¿eh? Escucha un ruido extraño, ¿eh? Por favor, te invito a que te manifiestes. Dios mío de mi alma. Se logra escuchar cómo golpean las rejas a unos metros de José, por lo que decide acercarse y revisar. Y esto fue lo que pasó. ¿Hola? Tío, no me jodas. Estos barrotes los han golpeado. Acabas de sonar más lejos, ¿eh? Ha sonado un golpe. Ha sonado algo fuerte, ¿eh? A lo lejos.
Dios mío, ¿eh? Acabo de escuchar a alguien ahí. Dios mío de mi alma. Dios mío, otra vez. Cago en la puta. Dios mío. José empezaría a sentirse incómodo con lo que va captando a cada momento, por lo que decide bajar otra vez al segundo piso. Atentos. ¡Hostia, el Rempo! ¡Hostia! Venía para mí. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Qué golpe ha sonado. Hostia, qué locura un máximo. Finalmente José decide dar por terminada la investigación, pero claramente habría una fuerte entidad o entidades habitando esta antigua cárcel abandonada. ¿Y tú, te atreverías a explorar este lugar de noche completamente solo? ¿Qué harías tú en el lugar de José? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Franco TV vuelve nuevamente al cementerio Presbítero Maestro, pero esta vez algo más preparado a comparación de la anterior ocasión, ya que previamente vivió una experiencia aterradora, pero no relacionada a lo paranormal, donde su vida corría peligro. Atentos. I'm around the area where I seen what looked like a candle, but I don't see anybody here anymore. They're gone. But I gotta be careful because I am seeing people within the distance from what I just seen before. I hear a whole bunch of people yelling from behind me. It's kind of like pushing me more this way. What was that about? I don't know where to go. If I go this way, there's somebody there now. They just saw me. I'm standing in the middle of the area here, clear as day. And I saw a whole bunch of people up here. Like a burnt wood and some stuff on the floor. I don't remember seeing this the last time.
that's what you wanted to show me. Or what? I just heard of kids. Oh, I am so nervous right now. I still can't get the idea. I just see someone staring at me. I don't know where the screaming's coming from. Alguien parece estar vigilando a Franco desde la distancia. Sin embargo, también logra escuchar escalofriantes risas del parecer unos niños en el área, cuando claramente no se encuentra ni cementerio a esas horas. Ahora decide continuar su investigación en otra sección, y esto fue lo que captó. Hola. Hear it? It's saying... It sounds like it's saying mommy. It sounds like it's coming from this side. You hear it? Let me zoom in. I think there's somebody sitting right on that step. Hola. Niño. What? ¿Está bien? ¿Está perdido? Niño, ¿tú estás perdido? Háblame. It's not even fucking moving. Look. You hear him? Hold on, I'm gonna switch to my thermal. See if I could pick up a signature, if anything. No, it just looks like somebody's sitting there. It just looks like a circle. I think that could be its head. ¿Está bien? Jesus Christ, that's creepy. I want to see if there's another signature here. Franco parece captar a lo lejos a un joven sentado en una de las tumbas, pero a pesar de llamarlo constantemente, este no parece reaccionar o moverse. Sin embargo, alguien más estaría cerca de allí. Atentos. I don't know if this kid's got friends around or if he's with the people that I seen the last time. I don't want to get anywhere near him just for my safety. But he is not moving. Turn off my IR. Someone just came up behind me. Someone just came up behind me.
looks like it's the guy. This is why I don't want to get close to anyone. Oh, he's coming back. Oh, I'm screwed. Holy, I almost got caught. He's walking back. I literally had to duck down and go the other way. The kid is gone. Either the kid is gone or the kid went hiding. Try not to get caught. Franco sabe que debe esconderse, pues a pesar de no ser algo paranormal, el peligro de enfrentarse a alguien desconocido es constante. Sin embargo, luego de que este hombre se fuera, el joven que estaba sentado también desaparece. Aún así, decide proseguir con la investigación, pero captaría algo escalofriante. ¿Qué pasó? It's like the dog is like... No. What the... What the fuck? I have never seen anybody inside this room, and it's one of the creepy rooms. They're like praying on the inside. I can still hear them. They're like doing a prayer on the inside, and the dog is still over there. For some reason, the dog was trying to stop me from going down through here too. Like he didn't want me to go over there. Franco parece observar a un grupo de personas haciendo algún tipo de ritual u oración, aunque lo más probable con lo que ya hemos visto es que esto sea algún tipo de brujería. ¿Y tú, te atreverías a visitar este cementerio de noche? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.